Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Estamos ya en agosto y agosto es el mes en que, aunque hace mucho calor y es un mes de verano por completo, acá en Puerto Rico, que tenemos un poco el calendario de Estados Unidos, es el mes de regreso a clases, es el mes en que todo el mundo regresa a sus trabajos luego de las vacaciones de julio. Así que estamos todos tratando de nuevamente encontrar el paso del trabajo y de ahora hasta las Navidades, que son las próximas vacaciones largas. De todas formas, siempre quiero agradecerles a aquellos que se unen al canal, que se siguen suscribiendo, que nos dejan sus comentarios, que me comentan en la calle, que ven estos vídeos ya sea en YouTube o en las plataformas de podcasting como Spotify o hasta en Facebook. A todos ellos muchas gracias y por favor sigan pasando la voz, compartan este contenido. De hecho, aprovecho también para darle la bienvenida a Glucerna, que nos auspicia este y otros episodios venideros del podcast. Si a usted le preocupa su diabetes, pues pruebe Glucerna, que es nutrición específicamente diseñada para personas con diabetes. Así que Glucerna vive cada momento. Bueno, la gobernadora acaba de vetar el proyecto de ley del Senado 615 que proponía, entre otras cosas, cambiar la definición de canal de voz y con ello permitirle a los municipios colectar impuestos de la propiedad en una serie de instalaciones de telecomunicaciones que por alguna razón no fue bien definida en la ley municipal vigente, la de 2020, y que por debajo de la mesa, sin vista pública, sin una discusión pública sobre las repercusiones de un proyecto que incluía múltiples enmiendas a la ley municipal, pero que esta vino a ser la más controversial, se convirtió en el caballo de batalla, principalmente de las compañías de telecomunicaciones, que estamos hablando de las compañías de celulares, de teléfonos celulares en Puerto Rico, que inclusive llegaron a decir desde la Alianza de las Telecomunicaciones que la puesta en vigor de esa nueva definición que permitía especificar una serie de infraestructuras e instalaciones que antes no estaban especificadas y por lo tanto multiplicaba los puntos de colección de impuestos de propiedad, iba a significar un aumento de al menos $50 en algunos casos al costo de una cuenta de celular por persona, por equipo, lo cual obviamente en algunos casos se podía convertir en $150 al mes. Imagínense. Eh, lo que hizo la gobernadora fue no aplicar el veto de bolsillo, se lo explico brevemente. Cuando termina la sesión legislativa, en junio o en diciembre, hay un periodo de receso en lo que comienza la próxima. En el caso de junio, el receso es hasta agosto, en el caso de diciembre, el receso es hasta enero. Y en ese periodo de tiempo, la gobernadora o el gobernador no tienen la limitación de 10 días, el calendario, para actuar sobre los proyectos de ley que envía la Asamblea Legislativa. Eh, Porque cuando están las cámaras en sesión, de enero a junio y de agosto a diciembre o a noviembre, pues el gobernador tiene 10 días para actuar sobre una medida recibida y si no actúa, si no la veta o si no la firma, se entiende firmada, se entiende refrendada automáticamente. Durante el periodo de receso es al revés. No hay el periodo de los 10 días y el periodo es de 30 días. Y si en esos 30 días el gobernador no actúa sobre la medida, se entiende vetada. Se llama de bolsillo porque se utiliza la imagen de que deja las manos en el bolsillo y no actúa, ¿verdad? No firma la medida. Así que en este caso de este proyecto 615, la gobernadora no aplicó el veto de bolsillo, sino que esperó hasta el último momento para vetarlo expresamente y con ello devolverlo a las cámaras legislativas con sus objeciones. Es curioso porque este proyecto era de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats,
en colaboración estrecha con la Federación de Municipios que agrupa a los alcaldes del PNP y que preside su cercano colaborador, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, que habían estado defendiendo hasta último momento la medida. El alcalde negaba que esa medida significara un nuevo impuesto. Y el presidente del Senado llegó a acusar de evasores contributivos a las compañías de telecomunicaciones que se oponían a la redefinición de lo que es la tecnología de canal de voz. Pero al final la discusión se dio de forma que no hubo espacio para explicar los tecnicismos o los detalles de lo que era la nueva definición versus lo que era la otra. Una vez la prensa levantó la bandera de que aquí había una medida que incluía la posibilidad de cobrar más impuestos o de cobrar impuestos por cosas que antes no se le cobraban, pues esa fue la discusión. Y obviamente ningún gobierno, ni ningún gobernador, y mucho menos Jennifer González en este momento quiere que la identifiquen como aumentando los impuestos o como añadiendo impuestos a la población. El PNP por mucho tiempo ha hecho su discurso político que ellos no aprueban impuestos adicionales y acusan al Partido Popular de cuando estuvo en el poder por última vez haber eh, multiplicado la cantidad de impuestos en Puerto Rico, cosa que no es necesariamente cierta, pero que ya no hay espacio para discutirla. Esa es la percepción. Así que yo les decía que era muy difícil en mi programa de radio en Noti1 que ese proyecto fuera firmado y se convirtiera en ley porque la discusión ya estaba contaminada por el tema de un impuesto adicional. Rivera Chats ha cogido de buena manera por el momento el veto. Dice que la gobernadora se comunicó con él y con el presidente de la Cámara en todo momento, porque ni en la Cámara hubo discusión de esta pieza legislativa. Es evidente que esto era una bola rápida que los alcaldes aprovecharon para pasar en momentos en que están desesperados por buscar financiamiento para sus municipios, especialmente los municipios más pequeños y más comprometidos en términos fiscales. Pero que él pues va a trabajar ahora las áreas de objeción que la gobernadora planteó para volver a legislar. Y la gobernadora, astutamente, que ya fue legisladora también, no dejó cerrada la puerta, sino que fundamentalmente dijo que ellos van a enviar legislación para atender varias de las áreas que el proyecto incluía con los que ella está de acuerdo o esperar legislación de iniciativa legislativa. El hecho es que ciertamente ese proyecto, la aprobación de ese proyecto, la discusión alrededor de ese proyecto y de otro proyecto que no quiero dejar fuera, que es el proyecto, ese sí lo firmó, ese no lo vetó, que básicamente permite la certificación de profesionales de los estados, de otras jurisdicciones de los Estados Unidos, para que de manera expedita puedan adquirir una licencia para practicar su profesión, ya sea de médico, ya sea de eh, eh, ingeniero, ya sea de arquitecto o de otras profesiones que están reglamentadas en Puerto Rico y que ha traído mucha protesta de algunos sectores de estas profesiones que dicen, oye, nosotros estamos dándole reciprocidad a unas jurisdicciones en general, a todas, cuando en esas jurisdicciones no hay necesariamente reciprocidad cuando uno va allí. Ese proyecto en particular, los agentes de bienes raíces se han opuesto porque lo ven como parte de todo este esquema del que los agentes de bienes raíces también se han beneficiado mucho en Puerto Rico, que es la llegada de estos inversionistas de Ley 22, que son, por decirlo de una manera sencilla, evasores contributivos en Estados Unidos que aprovechan una exención de Puerto Rico y se convierten en residentes de Puerto Rico para que no les apliquen los impuestos de sus estados. Y entonces, bueno, llegan con millones de dólares en los bolsillos a comprar propiedades en Puerto Rico
y han tenido el efecto en algunas jurisdicciones, como por ejemplo en Dorado, en Isabela, en Condado, de inflar de una manera astronómica los precios de las propiedades que básicamente están ya fuera del alcance de los puertorriqueños. Se han convertido en áreas boutique para estos supermillonarios. Con ellos, los realtors en Puerto Rico estaban saliendo bien porque estaban haciendo ventas millonarias y estaban cobrando comisiones extraordinarias. Pero esta reciprocidad que el proyecto plantea le da entrada también a los agentes de bienes raíces de allá y van a venir detrás de sus clientes, van a venir detrás de la gente a la que toda la vida han trabajado. Y entonces eso planteaba, obviamente, un desplazamiento, ¿no?, de los agentes de bienes raíces en Puerto Rico. Y lo mismo se plantea sobre otras profesiones, como por ejemplo puede ser la arquitectura misma o la ingeniería, que son profesiones además muy reguladas aquí en Puerto Rico. Ese proyecto de los licenciamientos recíprocos con jurisdicciones extranjeras, la gobernadora lo firmó, pero al firmarlo mandó a su asesor legislativo a aclarar que lo firmaba, pero que tenía una serie de propuestas de enmiendas que quiere hacerle a la pieza para que no sea lo problemática que han denunciado ya eh, estos diferentes grupos que es. Y entonces, bueno, pues lo que ha prometido es que de Fortaleza van a enviar unos proyectos de administración para atender temas en particular, como por ejemplo requisitos de residencia de estos profesionales en Puerto Rico o cotejar que haya reciprocidad entre Puerto Rico y la jurisdicción de la que esa persona viene, porque de lo contrario, pues sería injusto, ¿no?, que nosotros demos reciprocidad por algo que en un estado no dan. Que me está muy difícil cómo es que eso lo van a controlar, pero bueno, eso es lo que se ha dicho. A lo que voy es a que usted no firma legislación para luego tener que estar haciéndole arreglos, porque eso quiere decir que esa legislación no sirve o es problemática. Y es una manera muy irresponsable de legislar, firmar algo y por ahí van proyectos. Y si esos proyectos de enmienda no se aprueban, y si todas las enmiendas que la Fortaleza considere no llegan a convertirse en enmiendas y en legislación, se queda la pieza en vigor así como está. Se queda la legislación defectuosa, fatula, mala. Yo puedo entender que hay unas consideraciones para no seguir peleando con Tomás Rivera Chats, que es el autor también de esa pieza legislativa, pero eso es una forma muy responsable de aprobar legislación porque se trata de legislación defectuosa, de legislación que no ha tenido la discusión suficiente o de la que el Senado se ha negado a escuchar a las partes que en oposición o a los argumentos de oposición. Entonces, terminamos con una pieza legislativa mala, reconocidamente mala, porque la Fortaleza está diciendo voy a enviar unas enmiendas que ahora habrá que ver si en su infinita sabiduría Senado y Cámara las quieren convertir en ley. Y en el caso de la pieza de los celulares, me parece que lo que presiona a la gobernadora es precisamente que se trata de legislación para servirle de fuente de ingreso a los municipios y con los alcaldes no quiere ella toparse, porque al final los alcaldes tienen un papel importante en su juego político de reelección. Y con los alcaldes ella jugó un papel de hacerle unas promesas de que iba a irle distinto con su administración que con la de Pierluisi. Así que no se quiere meter en eso y opta por vetar la legislación, pero queda como esta nebulosa, ¿no?, de si se va otra vez o no a levantar. En cualquier caso, me parece muy claro que esta tregua que ha ocurrido como resultado de un final atropellado con legislación poco discutida y con legislación discutida en cuartos oscuros o en el último día de sesión, con legisladores diciendo que no sabían lo que estaban votando y que no entendían la definición por la que votaron a favor, como dijo la delegación del Partido Popular, que es aún más patético eso. Eh, es mala forma de gobernar. Y a mí me parece que, aunque ahora pasa inadvertido, entre tantos problemas que tiene Puerto Rico
entre los problemas del agua, entre los problemas de la electricidad, entre los problemas del costo de la comida. Es ese el tipo de improvisación que llevó a Puerto Rico a terminar con una junta de control fiscal y en quiebra. Legislación sin pensar, legislación improvisada, legislación defectuosa y poderes constitucionales débiles que no se atreven a hacer su trabajo. Pero estamos en un momento de nuestra realidad política en la que es evidente la debilidad de, política, valga la redundancia, que sufre la gobernadora. Y por lo tanto, su trabajo y el hacer lo correcto se le convierte en una especie de prestidigitación de gimnasia política en la que termina confundiéndose más al país de lo que se termina aclarando. Les recuerdo que si les preocupa su diabetes, consideren probar Glucerna, que es nutrición diseñada especialmente para personas con diabetes. Glucerna vive el momento y nosotros seguimos mañana.